Hola, en esta sección vamos a comenzar a hablar sobre la interacción con el usuario. ¿Cómo hacemos para que el usuario nos dé valores o nos dé entradas como valor para que nosotros luego procesemos esa entrada por medio del código que escribimos en nuestro programa y exista una salida o un output que el usuario esté esperando? Entonces, esta interacción vamos a trabajarla con un, una nueva función que se llama input. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo. Hay una función llamada clima, se define con la palabra reservada def. La función se llama clima y recibe un parámetro temp, ¿ok? Ese parámetro va a recibir lo que luego cuando se invoque la función tenga un valor que se pase como argumento. Entonces, ¿qué hace la función? Bueno, si la temperatura es mayor que 14, va a retornar caliente y si no, va a retornar frío. Y entonces, en este caso, en la línea 7, cuando mando a imprimir el resultado de la función clima, vamos a ver qué sucede. Yo voy a llamar a mi programa en Python 3 y el nombre del programa, user input.py, y lo ejecuto y el resultado es frío, ¿ok? Yo llamé la función clima. El clima es 11 y él preguntó, ¿temperatura es mayor que 14, 11 es mayor que 14? No, por lo tanto no imprime caliente, imprime frío. Pero entonces yo puedo hacer esto colocando, por ejemplo, 15 y cuando yo corro, entonces el programa muestra caliente. Bien. Ahora, si yo no tengo acceso a este código, editor de código, para poder hacer ese cambio, yo necesito conseguir una fórmula para que el programa se pueda ejecutar con el valor que el usuario dé aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar una nueva función que se llama input. Entonces, vamos a colocar input, el input entre paréntesis, vamos a pasar el, el, el argumento que queremos. En este caso, yo quiero decirle que introduzca la temperatura. Coloco dos puntos y voy a colocar un espacio en blanco para que ustedes vean que una vez que él muestre este mensaje, introduzca temperatura, se vea el prompt con un espacio en blanco. Ok, vamos a correr esto para que vean qué sucede. Yo voy a correr y él se va a congelar aquí, esperando que yo dé un mensaje o una temperatura. Si yo coloco que la temperatura es 10 y le doy enter, bueno, evidentemente no va a suceder nada porque yo no estoy almacenando esa información. ¿Ok? Vieron que no sucedió nada. Voy a correr nuevamente, pero voy a correrlo desde aquí sin utilizar este botón. Para que tenga menos carga la pantalla. Clear. Y vamos a hacer el Python, Python 3, user input, aquí. Ok. Introduzca temperatura, luego introduzco 5, le doy enter y no sucede nada. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que esto que aparece aquí, lo que yo introduzco, se muestra, pero no se almacena en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que se estila cuando yo pido un input al usuario? Tener una variable que reciba ese valor. Entonces, en ese caso, vamos a darle
al nombre de variable user input. Y a esa variable user input yo le voy a dar el valor que el usuario introduzca. ¿Ok? Hasta ahora no hemos hecho mayor cambio, sino que ahora sí conservamos la temperatura, en este caso, por ejemplo, 23, le doy enter y bueno, 23 está, no aparece nada porque no mandamos a imprimir, pero si yo puedo ahora sí imprimir user input, fíjense entonces que si puedo recibir lo que yo escribo. Le doy enter, quiero escribir que va a ser 14 y cuando le doy enter aparece el número 14. Bien, esto es lo que yo quiero. Yo quiero utilizar el valor que sé que se almacena cuando el usuario me da un valor, yo lo almaceno en user input y ese user input aquí lo estoy teniendo y lo estoy imprimiendo. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero llamar a la función clima, entonces en ese caso voy a colocar aquí clima y entre paréntesis user input. Yo voy a llamar a la función clima con el valor que me está introduciendo el usuario. Entonces el usuario coloca 10, aquí yo paso 10 como argumento, el clima de 10 y sube aquí a la función. Ahora, en este caso yo quiero hacer una observación. Voy a correr este programa, pero este programa va a dar un error y eso es lo que quiero que comencemos a entender, porque es algo que una vez que se aprende ya no se olvida. Yo cuando llamo a esta función, la función, y le digo que es 12, la función me va a dar un error porque dice que en la línea 2 de clima, él no puede soportar que el operador mayor que sea comparado entre un string y un entero. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que toda la información que yo recibo por los inputs vienen con un formato string y ese formato string se almacena en user input. Entonces, cuando yo estoy introduciendo un número, ese número realmente es un string y cuando yo paso mi argumento, temperatura es un string y lo quiero comparar con 14, que es un entero. Entonces, no funciona. Yo debo hacer una conversión y llamar a esto. Fíjense, antes de llamarlo, voy a hacer aquí algo interesante. Voy a colocar type y vamos a ver cuál es el type de user input. Vamos a correr esto nuevamente. No me va a dar un error porque estoy solamente imprimiendo. Vamos a quitar esto de aquí. Yo voy a volver a correr, coloco 12 y si se dan cuenta, 12 es una clase string. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo transformar el input del usuario en un número y lo puedo hacer de dos maneras. La manera más adecuada en temperatura es hacerlo con la función float y yo agarro float y entre paréntesis le paso el input del usuario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. El paréntesis que está aquí es del float y el paréntesis que está aquí es del input. Y ahora sí, el número que introduzca el usuario luego se va a transformar en un valor real, en un número flotante y va a entrar a user input. Entonces vamos a nuevamente ver el type de user input. Aquí vuelvo a correr mi programa, coloco el valor de 15 y le doy enter y ahora el valor de 15 es una clase flotante. Perfecto. Entonces ahora sí puedo, en vez de colocar type, voy a llamar a la función clima. Coloco clima
Y ahora vamos a llamar a mi función clima. Y si le digo que es 23, me dice que está caliente. Y si le digo que es 8 grados, me dice que está frío. Ahora sí está funcionando bien. Ahora yo puedo trabajar perfectamente con mis valores de entrada por parte del usuario. Si yo coloco, porque yo coloqué float, porque yo puedo colocar el valor, por ejemplo, 12.4. Y 12.4 perfectamente se puede comparar con 14 y dice que es frío. Ahora, yo pude haber hecho esta conversión, pero a un valor entero con la función int, que convierte el string en un entero. Entonces, nuevamente yo corro el programa y si le digo que el número es 12, él me dice que es frío, pero aquí, si yo le digo que corra el programa y la temperatura es 14.5, él me va a dar un error porque él no puede transformar un entero en un número decimal en un entero. Por lo tanto, para yo evitar cualquier variante de números, en este caso con decimales, yo prefiero utilizar float como valor. Y de esa manera, ahora sí obtengo la versión definitiva de mi programa. Temperatura, 2 grados, es frío, pero si digo que la temperatura son 42 o 41 grados, me dice que es caliente. Ok, entonces espero que haya quedado claro cómo se reciben valores. Un dato adicional, si el usuario en este programa, yo estoy esperando que es una temperatura y el usuario coloca un valor que no se puede transformar a float, por supuesto que va a existir un error. Y para eso nosotros podemos entonces tener capturas de errores y tener validaciones de errores para evitar que nuestro programa rompa. Aquí yo le digo hola y le doy enter y ¡pum! Me dice que él no puede transformar a float un string. Muy bien. Continuamos entonces en el próximo video con formatos de string para impresión. Nos vemos en el próximo video.